Muy buen día tengan todos y bienvenidos una vez más a otro nuevo vídeo del Galaxy Watch 7. Y voy a aprovechar que estoy en el crucero de Liberty of the Sea. Voy a pasarme 3 días aquí. Aquí voy a tener tiempo. Bueno, eso parece. Creo que voy a tener tiempo. Así que eso espero que haya tiempo para hacer el video. Así que vamos a ver cómo nos va en el crucero. Y voy a estar dando Bueno, esto va a estar complicado, no se lo digan a nadie. Vamos a ver si puedo hacer el video y si no, lo terminamos en el estudio en la casa. Bueno, y antes de empezar el día, se me había olvidado decirle algo. Y es que voy a dar mi Galaxy Watch 4 por free, ¿ok? Lo único que tienen que hacer es suscríbanse, una manito para arriba y comenten. Síganme en Instagram, en Facebook y voy a estar mandándole el Galaxy Watch 4, el reloj que yo tenía antes, se lo voy a estar dando de gratis a cualquiera que yo escoja aleatoriamente. No se lleven por nadie que les escriba ningún comentario, mándame tu número, mándame tu información, no. En el próximo video, que va a ser más o menos dentro de un mes, es que estaré dándolo el ganador de a quién le voy a mandar el Galaxy Watch 4. Solamente tienen que ser los que viven en Estados Unidos y que vivan en Cuba. De momento no va a ser nadie que vive en España, ni en la India, ni fuera del país. Pero si vives en Cuba o en los Estados Unidos, yo voy a ir con los gastos y te voy a mandar el Galaxy Watch 4. Cuando ya me sigas en Instagram, lo que voy a hacer es que te voy a escribir por Instagram al privado para que tú me mandes tu dirección y dónde que tú quieres que te manden el Galaxy Watch 4 para que lo recibas por gratis. Así que ya saben. Bueno, y después de un tour por la Bahama, después de un tour por la ciudad de Bahama, voy a hablar de la pantalla. La pantalla realmente me ha cuadrado muchísimo. En el Galaxy Watch 4 la pantalla tenía un brillo de 1000 nits. Aquí tiene, en este Galaxy Watch 7, en el 7 le aumentaron de 1000 a 1500 y realmente sí mejoró bastante, porque en el 4 yo sentía que tenía dificultad para ver la pantalla a plena luz del día. Y aquí vemos que estamos plena luz del día, mucho sol, y para nada se pasa trabajo para verla, y eso que no tiene brillo 100%. El táctil también funciona de maravilla, no tengo ningún problema. De hecho, el táctil también tiene que ver con la pantalla y también tiene que ver con el sistema operativo, que próximamente estaré hablando del sistema operativo. Pero sí, muy fluido, muy bien, parece que coordinaron todo. El táctil del reloj es como el táctil del teléfono. De hecho, creo que no deberían aumentarle más brillo, porque el brillo de la pantalla se mide por nits. Mientras más nits tenga, más brillo tiene. Quiere decir que a la luz del día, mientras más nits tenga, va a ser mejor para nosotros. Bueno, hablando de su diseño, tiene una pantalla de cristal de zafiro y su frame es de aluminio, resistente al arañazo. Se ve muy bien con ropa de vestir. También lo he usado en la construcción, lo he usado para hacer ejercicio, y en todas las formas que se puedan usar se ve perfectamente. Su diseño me gusta muchísimo y creo que lo puede usar cualquiera con cualquier tipo de ropa, sea de vestir, sea de hacer ejercicio, sea para trabajar, para lo que sea. Y en el caso que quieras, por ejemplo, si te vas a vestir de salir, puedes usar una correa. No tiene que ser de tela como esta, puede ser de cuero, puede ser de metal para la construcción, de cuero para salir. En este caso yo uso una que es de tela sintética, que lo uso para todo y me gusta cómo me queda, y también es muy resistente. De hecho, la compré hace ya más de un año y me ha servido para todo. Y sigue prácticamente como nueva. Se puede lavar si se ensucia, pero en el caso de que trabajen en la construcción, también puedes comprarte una de goma, que es con la que viene originalmente, y es también muy resistente. Para mí un poco incómoda, porque la de tela, con esta puedo dormir y prácticamente ni la siento, porque se acomoda muy bien a tu mano. Y si te preguntas cómo ha quedado después de prácticamente un año de uso, bueno, prácticamente como nuevo.
Y eso que lo uso en la construcción para trabajar, se ha dado golpes, se ha dado rayones con metales, con madera, y la pantalla sigue intacta. El chasis también de aluminio no tiene arañazo, no tiene golpe, y eso que he dicho se me ha caído en algunas ocasiones y prácticamente sigue intacto. Hablando de cómo ha durado con el pasar del tiempo el reloj, también hablar de que es resistente al polvo. Es IP68, quiere decir que es sumergible también a 5 metros. Si te compras el Galaxy Watch Ultra, ese es resistente a 10 metros de profundidad y este es resistente a 5 metros de profundidad. Quiere decir que no sirve como para sumergirte y bucear bajo el agua, pero también lo puedes usar para bañarte en la piscina. Ya buscando aquí un lugar un poco más tranquilo para hacer el video, porque realmente hay mucha bulla, hay música, la gente está caminando, está hablando. Busqué un lugar un poco más tranquilo, pero lo otro que quería hablar era de la batería. La batería la aumentaron con esta nueva generación, con este nuevo reloj, lo aumentaron 425 miliamperios. Y debería durar un poquito más, porque antes duraba un día y medio, con 327 creo que era. Ahora lo aumentaron 100 miliamperios más. Debería durar un poco más, pero lo hicieron realmente porque le aumentaron la pantalla un 30% más grande y el procesador también un poco más eficiente. Pero es el mismo tamaño, 44 milímetros, con una pantalla un poco más grande. Y la pantalla, como hablábamos antes, tiene de 1000 nits, la subieron a 1500 nits. Quiere decir que una pantalla más grande y una pantalla más brillante. Quiere decir que va a gastar un poco más de batería. Por eso fue que le tuvieron que aumentar la capacidad de la batería para que pudiera aguantar estas dos cosas que le iban a estar afectando en su consumo y poder seguir con el mismo tiempo de un día y medio. Un día y medio en uso normal. Yo en el trabajo normalmente lo uso un día y medio, pero en un uso intensivo ya sería un solo día. Si acaso quizá no te llegue al día. Digo un uso intensivo haciendo ejercicio, entrenando, que todo el mundo te llame por teléfono y tú toda la llamada la cojas por ahí. Pero al final la pregunta que todos estaban esperando y es, ¿le sigue durando la batería como el primer día ya después de casi un año de uso? Y la respuesta es sí, sí le sigue durando la batería al 100%. Prácticamente no he sentido ninguna diferencia en casi un año de uso. Y como repito, lo uso todos los días, en el trabajo, para salir, para hacer deporte, para lo que sea que vaya a hacer, siempre uso el reloj. Y la ventaja que tenemos con el reloj realmente son prácticamente un montón. Ya esto lo expliqué en mi video anterior, que se lo voy a poner ahí, creo que ya lo dije al principio, del Galaxy Watch 4, cuál era la ventaja, cuál era la mejora. En este prácticamente no han añadido mucho más porque sigue compartiendo el mismo sistema operativo. Y las ventajas son, para resumir un poquito, las ventajas son que se te puede quedar el teléfono en la casa y todavía te siguen llegando llamadas, que puedes responder del teléfono sin tener que sacar el teléfono del bolsillo. Tiene Google Maps en caso de que te roben el teléfono, se te pierda, se te caiga, se te rompa, y puede tener Google Maps, puede tener llamadas. Es como si es un teléfono pequeño que tienes aquí. Yo creo que es muy conveniente, muy útil. En el día a día lo uso muchísimo y ventajas son un montón. En el deporte también tiene un montón de ventajas. Te mide el sueño, te mide tu récord, tu peso, te dice si estás bajando de grasa, si estás bajando de masa muscular, qué necesitas comer. Si tú quieres puedes rastrear tu comida, si quieres hacer una dieta en específica. En fin, un montón de cosas. Una de las funcionalidades que añadieron es el GPS, que antes funcionaba con el GPS del teléfono, ahora no. Si dejas el teléfono en la casa y sales a correr, él te hace con el GPS que tiene en el reloj, te puede decir la carrera, por dónde va, cuáles son las rutas que tiene, porque ya como tiene GPS, tiene un mapa también que lo puedes descargar y tenerlo ahí, y ya por ahí tú miras todo y no necesitas el teléfono para hacer ejercicio, ni para correr, ni para salir. Y bueno, ya una vez que salimos de la isla Coco Cay, que no pude filmar más nada porque no tuve mucho tiempo, la verdad, como saben al principio del video, pero hablando un poco más de su rendimiento y su característica del hardware, no del software. El hardware le hicieron una actualización a un nuevo procesador, el Exynos W1000.
con 6 núcleos y tecnología de 3 nanómetros, el tamaño. Y ahí los nanómetros se refiere al tamaño. Y una GPU Mali G68. Esto provoca que sea muy suave el sistema operativo a la hora de deslizarlo. También tiene que ver algo con el táctil del teléfono, pero muy suave, muy intuitivo. Inclusive a la hora de cargar las aplicaciones, cuando uno abre las aplicaciones, las abre mucho más rápido que el 4. El 4 sentía que se demoraba un poquito en algunas cosas. A veces habían aplicaciones que tardaban un poquito en abrir. Este no, este es muy rápido, muy intuitivo. También le actualizaron el sistema operativo de Wear OS a 4 a 5.0 y una versión de la interfaz a 6.0. Cosa que también tenía el 4, pero el 4 al no tener este procesador, al no tener la GPU nueva, le costaba trabajo a veces mover ese sistema operativo. Pero este reloj, sí, con esta actualización, la fluidez del sistema operativo, mover las aplicaciones cuando vas a hacer cualquier cosa que te llaman por teléfono, la conexión a Bluetooth, la conexión a Wi-Fi, sí funciona perfecto con esta actualización. Bueno, y entre lo bueno y lo malo, realmente bueno prácticamente todo, muy intuitivo, muy útil en el día a día, que es lo más importante. Y lo malo, sí solamente tengo una cosa así mala que le encontré, es que le eliminaron que puede cargar, que puede compartir la carga con el teléfono. Por ejemplo, ahora mismo en este viaje yo no traje el cargador original del reloj. Quiere decir que si se me queda ese cargador no tengo cómo cargarlo. Yo pensaba que se cargaba con el teléfono, porque el teléfono por la parte de atrás, los Samsung te permite compartir la carga con otro dispositivo que cargue inalámbricamente. Esto funcionaba en el 4 perfectamente, pero en el 7 se lo quitaron completamente. Ya tú lo pones y te dice la carga no es compatible y no te deja cargarlo. De hecho, traté de mil maneras apagándolo, buscando por aquí y por allá, pero no pude hacerlo. Esto sí quisiera Samsung, por favor, ayudan en la otra generación, sí, que saquen esta carga inalámbrica, que la verdad que era muy útil. No es que tú la vas a usar todos los días, porque mientras tú estés en tu casa, tú sigues usando el cable, pero sí, cuando sales de viaje no hay necesidad de llevarte el cable, cuando puedes cargar con la parte de atrás del teléfono. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena este teléfono aún después de un año que lo sacaron? Y creo que la respuesta es sí, sí vale la pena. Y ni siquiera vale la pena ir a por una versión un poco menos. Yo creo que esta versión es completa y creo que le sirve para todo y para todo el mundo. Por 200 pesos o un poco más de 200 pesos vale la pena, porque el precio de verdad que justifica todas las cosas, los beneficios que vamos a tener. Si estás buscando un reloj completo con todas las funciones, el Galaxy Watch 7 no te va a decepcionar. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, suscríbete, déjame un like. Si te encantó, comenta, porque voy a estar dando lo que dije al principio, el Galaxy Watch 4. Si comentas, si das un like, si te suscribes, si me sigues en Instagram y si me sigues en Facebook. Lo voy a coger random. Nos vemos en el siguiente. Chao.